Bienvenidos a este podcast que tiene por objetivo contrarrestar las realidades históricas distorsionadas, los datos falsos, las interpretaciones tramposas, que forman parte obviamente de un discurso político y que están haciendo a un lado la verdad. Y no me refiero a la verdad como a aquellas cosas que pueden ser opinables, sino a la verdad de los hechos. Hay hechos y por tanto verdades que son objetivas. Por ejemplo, usted no puede discutir que el sol sale en las mañanas y se oculta al atardecer. Eso es objetivo, eso no es opinable. Entonces necesitamos empezar a combatir los discursos políticos, porque los discursos políticos utilizan esto: verdades distorsionadas, manipuladas, medias verdades. Utilizan datos engañosos, tramposos o directamente falsos, interpretaciones sesgadas, y todo esto lo mezcla con una fuerte carga emocional, porque el político que construye un discurso político tiene por objetivo crear un discurso que mueva a las masas. ¿Y qué mueve a las masas? ¿La razón o la emoción? Las masas no piensan, decía Maupassant. Bueno, decía algo mucho más fuerte. Decía: las masas son estúpidas. Pero esto, claramente, lo podemos ver. Las masas no razonan. Las masas se mueven por emociones. Quienes razonan son los individuos. Usted no piensa igual en la intimidad de su hogar. Cuando reflexiona y razona, no piensa igual en la intimidad de su hogar, como cuando está en medio de una masa que va tras una consigna. Eso es así de simple. Eso es muy sencillo de entender. Por lo menos la capacidad de razonar usted no la va a tener. El clima ideal para razonar, para hacer un ejercicio de razonamiento, no la va a tener en medio de una masa que lucha por una consigna y que tiene una consigna. No la va a tener más propicia allí que en la intimidad de su hogar, en su habitación, cuando lee o escucha a otras personas, estando solo, con esa capacidad de pensar y reflexionar por sí mismo. Y algo que es fundamental: acceder a la información. Nunca, creo, en la historia de la humanidad, las personas hemos tenido acceso a la información de manera sencilla, de manera fácil, de manera inmejorable como hoy día. El problema es que en medio de esa información que está al acceso de simplemente googlear y descargarse un PDF o descargarse algo tan simple como la Constitución, que tanto vilipendia la gente que en este momento está en esas supuestas marchas, no la ha leído. Y entonces, ¿cómo puede decir que hay un elemento A en la Constitución cuando no existe A en la Constitución? La gente dice, entre otras cosas, que la Constitución permite los monopolios. Eso es falso. Dice todo lo contrario, de hecho. Que están prohibidos los monopolios y oligopolios. Sin embargo, vuelvo al inicio. ¿Por qué pasa eso? Porque lo que está imperando y se está extendiendo en las redes sociales es el discurso político. Aquel mensaje que no tiene por objetivo resaltar la verdad ni ser rigurosos en los razonamientos, sino distorsionarla, utilizarla a conveniencia de una consigna y mezclarla con una fuerte carga emocional que haga que la gente esté empujada, motivada hacia realizar esa consigna. Que yo, el creador de ese discurso y el primer interesado, porque estoy en la política y luchando por el poder, quiero que hagan aquella consigna que me es útil a mí. Y el escenario, el resultado que tenemos es un montón de gente instrumentalizada, utilizada, mientras los creadores de este discurso y los primeros interesados en el poder, por eso están en política, y la política es la batalla por el poder, no dan el pecho, se quedan atrás, viendo que la gente
empujada por una consigna política, sea la que dé el pecho y se enfrente a la policía de la brutal forma como la está enfrentando, esperando además, paradójicamente, no tener ninguna consecuencia. Así que vamos a empezar este podcast con algo que me encontré en las redes sociales. Ustedes también pueden compartirlo en los comentarios y trataré de referirme a él, porque es momento de que empecemos a combatir estos discursos políticos. Venga de donde venga, ¿eh? Venga de donde venga. Lo que interesa es recuperar un poco y destruir este clima de posverdad, donde la verdad está de lado y donde impera el discurso político. La primero, aquel argumento, aquel componente de este discurso político que dice que no hay senderistas en estas protestas, entre comillas. No hay senderistas porque lo que quería Sendero no era una asamblea constituyente. Sendero Luminoso no pedía asamblea constituyente, sino quería entrar al poder sin importar la decisión del pueblo. Esto lo he leído en las redes sociales. Claramente a este argumento y a las personas, no me voy a referir obviamente a las personas, porque lo que interesa es el argumento, no a la persona, le falta información. Lo primero es entender qué está pasando, qué fue de Sendero Luminoso tras la caída de Feliciano, el camarada Feliciano en el 2002. Cuando Feliciano cae, Sendero Luminoso se rompe en dos. Una, la facción del Braem, que es la que actualmente cada cierto tiempo hemos estado escuchando de emboscadas a los policías, haciéndose de las armas de los policías y matándolos. Y aquella facción del Braem que además adoctrina niños, que según el camarada Raúl en una entrevista con Fernando Lucena en un reportaje que lo pueden ver ustedes en YouTube, dice claramente que son niños que no han sido secuestrados, cosa que también es cuestionable, sino que son niños que han nacido en su seno. Esta es la facción del Braem. Ellos todavía están bajo la consigna de la revolución, es decir, de aquello que se llamó tramposamente, entre comillas lo pondré, lucha armada. La revolución. Ellos todavía creen en la revolución. Es decir, en el choque por la fuerza contra lo que ellos llaman el imperialismo o la oligarquía. Ya, el lenguaje marxista. ¿Cuál es la otra facción? La facción del Guayaga o Alto Guayaga. Que ahí es donde se instala el camarada Artemio, que posteriormente cae en el 2012. Bueno, Artemio y la gran parte de la facción del Guayaga, cuando cae Artemio además, abandonan, y ya tenían estos planes de abandonar la revolución o la lucha armada, es decir, la toma del poder por las armas. Y dicen, bueno, no hemos conseguido absolutamente nada en estas más de 2 décadas de revolución o de lucha con las armas, y vamos a ir entonces por la vía democrática. Esto también se puede ver en el documental, que es magnífico, el de Fernando Lucena. Ojalá la gente vea más esto para que entienda el fenómeno de Sendero Luminoso en el Perú. Y no esté pensando que Sendero no quiere asamblea constituyente, porque la verdad es que se ha quedado en el tiempo, se ha quedado en los 80. Y no estas personas que argumentan esto han perdido total conexión con los hechos desde la caída de Guzmán. ¿Qué pasó? ¿Quién asumió como líder de Sendero? Y después de la caída de Feliciano, ¿qué pasó con Sendero? ¿Qué pasó después de la caída de Artemio? Bueno, han perdido conexión de todo esto y por eso lo estoy contando. Esta facción del Guayaga dice, bueno, vamos a abandonar esto y vamos a ir por la vía democrática. Y entonces fundan Movadef, que pretende ser un político con inscripción para meterse a la carrera política, a la vida política del país, abandonando la lucha con las armas, que la ha conservado la facción del Braem hasta hoy. Y entonces, ante la caída de Artemio, obviamente se debilita completamente esa facción del Guayaga, pero está claramente, entre ellos se conocen y está claramente la consigna en pie. Como no consiguieron su inscripción como Movadef, empezaron a infiltrar a algunas personas en partidos de izquierda. No solamente en esta elección, esto viene desde
ya hace buen tiempo. Digo, desde la caída de Artemio. Juntos por el Perú y Perú Libre han sido los partidos donde han logrado filtrar gente del Movadef. Y claro, ante esto hay gente que distraídamente dice, ¡ay, terruquismo! No, esto es la verdad. Esto es lo que estaba sucediendo mientras ustedes seguían odiando a Fujimori. Es que este es el drama. Este es el drama. Bueno, ya más adelante haré un podcast de por qué el odio a Fujimori ha traído por consecuencia este escenario. Que no tiene nada que ver con las elecciones que pierde Keiko Fujimori y esto, sino desde la caída de Alberto Fujimori en el 2000. Y cómo lamentablemente ahí empiezan a tomar todos los poderes o a copar en los... tomar por asalto gente de izquierda radical y también a aquellos llamados caviares, que son gente funcional a la izquierda radical, porque tienen sus propios intereses. Hablaremos de esto en otro podcast. Entonces, esto ha sido lo que ha sucedido. Y claramente, esta gente que es la facción del Guayaga, Movadef, y que logra infiltrar gente en partidos de izquierda, que están inscritos y que lograron su inscripción, claramente ellos ya tuvieron una consigna desde la caída de Artemio de entrar a la vida política y con el juego democrático que hay para tomar y alcanzar el poder. Y así hacer esos cambios que todo marxista quiere. Es por eso que nosotros necesitamos como ciudadanos libres estar siempre en alerta y no guiarnos por discursos políticos, porque el discurso político es un arma del político para confundir a la gente, para que la gente termine siguiendo su consigna. Y ojo, que precisamente una de las herramientas en que ha podido construir ese discurso político para confundir a la gente y siempre tenerla de su lado es el odio a Fujimori. Que Fujimori haya tenido méritos, nadie creo que lo va a discutir para ese rechazo tan visceral que se tiene. Pero no me queda la duda de que el nivel de rechazo que linda con el odio, y claramente esto se puede ratificar cuando vemos en los comentarios los adjetivos calificativos en contra de Fujimori, cuando lo normal es, bueno, particularmente eso fue lo que hice, ponerle una cruz a Fujimori y Fujimori nunca más podía ser una opción. Pero claro, muchos nunca imaginamos que quien le compita a Fujimori, primero, nunca imaginamos que Fujimori podría alcanzar una segunda vuelta. Claramente tiene, y esto también se puede explicar, tiene sus seguidores. Lo explicaremos en otro podcast. ¿Por qué el fujimorismo tiene tantos seguidores? Por lo menos lo suficientes como para meter una y otra vez en segunda vuelta a Keiko Fujimori. En otro vídeo o en otro podcast hablaremos de esto. Pero que no queda la menor duda que frente a una alternativa de este tipo, marxista-leninista, ¿por qué se logran infiltrar gente del Movadef en Perú Libre, por ejemplo? Porque hay afinidad ideológica. ¿Ustedes se imaginan a gente del Movadef infiltrándose en Renovación Popular? Muy difícil, ¿no? Primero, no entrarían, probablemente. Las alertas allí dentro del partido estarían encendidas. Pero en Perú Libre no. Hay una afinidad ideológica. Incluso hay gente como Bellido que dijo que no eran senderistas o no eran asesinos, eran peruanos, hermanos peruanos que tomaron una vía equivocada. Ustedes se acordarán. Hay que recordar eso. ¿Por qué son tan blandos en criticar lo que ocurrió en los 80? ¿Por qué son tan blandos en señalar el senderismo? Porque hay afinidad ideológica, eso es indiscutible. Y con esa gente que es afín ideológicamente,
La gente creyó que esta era mejor opción que Keiko. Porque el odio a Fujimori, y aquí voy a abordar un poco, algo que quería dejarlo para otro podcast, el odio a lo que es Fujimori ha sido tan, pero tan atizado, que le han hecho creer a la gente que lo peor que le podría y le puede pasar al Perú es el fujimorismo. Porque el Perú, afortunadamente, no ha probado lo que es un régimen de inspiración comunista, como lo es Cuba, como lo es Venezuela, como lo es Corea del Norte. Ojo, cuidado con eso. Bueno, lo dejamos ahí. Chao, hasta el próximo podcast.